Bueno, ¿cómo andan? Clase número 10, primera clase del segundo cuatrimestre. Vamos a estar abordando ya con los temas que tienen que ver con la planificación y la periodización. No sin antes hacer como veníamos haciendo con los temas anteriores, de conceptualizar y de tratar de buscar un sentido a los contenidos que vamos a bajar, para que después cada uno logre hacer el análisis que más le convenga. Bien, antes de empezar a bajar los contenidos, vamos a hacer hincapié en lo que tenía que ver con el nuevo paradigma de la preparación física, ¿sí? Son cuestiones que van a condicionar lo que es la planificación, y una segunda parte que tiene que ver con las problemáticas, ¿sí? Estas dos cuestiones fueron abordadas en el primer video, el de introducción a la cátedra. Si bien las voy a ir abordando, los invito a que vean de vuelta ese video y refresquen algunos conceptos. Bien, lo primero para nombrar es en el nuevo paradigma de la preparación física, tiene que ver con esta cuestión de la funcionalidad del entrenamiento, ¿sí? Más puntualmente tiene que ver con el lugar que tiene el ejercicio o la ejecución por sobre la dosificación. ¿Sí? Esto volviendo a lo que era la pirámide de Cook, ¿sí? Donde la dosificación venía en el medio y la especificidad venía en lo que sería la parte más alta, ¿sí? Y la base correspondía al continuo de movilidad y estabilidad y a la ejecución técnica, ¿sí? Entonces, hoy en día se ven cómo se refrescan cuestiones que tienen que ver con la EFI, con la educación física infantil, con la educación física de nivel escolar, ¿sí? Cuestiones ligadas al atletismo, ¿sí? Técnicas de aprendizaje de saltabilidad, técnicas de aprendizaje de carrera, ¿sí? Patrones de movimiento, continuo de movilidad y estabilidad. Fíjense cómo volvemos siempre a cuestiones elementales y cuestiones que tienen que ver con la especificidad, ¿sí? Hoy en día, después de habernos chocado tantas veces contra la dosificación, nos damos cuenta que para mejorar una capacidad, primero hay que ejecutar bien el ejercicio, y esa correcta ejecución va a terminar dando como resultado una mejora a nivel condicional, siempre y cuando la carga sea aplicada, que sea aplicada sea correcta. Bien, por otro lado, otro aspecto nuevo, digamos, entre comillas, volvemos a lo mismo, tiene que ver con el aspecto de reducción de lesión, planteado por Boyle, ¿sí? Donde él en sus libros dice que el primer trabajo que tenemos los preparadores físicos es que los deportistas o las deportistas estén adentro de la cancha, que estén para competir. Una vez que están para competir y no se lesionan, ¿sí? Logramos optimizar el rendimiento. Esa optimización propuesta a partir de Paco Seguiruló, yo por lo menos lo leí de él, y cómo a partir de un correcto patrón motor o una correcta ejecución, esto que veníamos diciendo de la funcionalidad, se le aplica una carga encima, ¿sí? Bien, por otro lado, el nuevo rol de la fuerza en el deporte, que tiene que ver con la utilización de intensidades elevadas a partir de lo propuesto por Abad Shev, entrenador búlgaro, y en Argentina puntualmente con Anselmi, que puso un poco en práctica lo que Abad Shev hacía con sus levantadores, ¿sí? Que es el hecho de no estigmatizar ni sentenciar a las altas intensidades, sino que es un paso necesario, o es el CBC para poder trabajar después la velocidad de manera correcta. El tema es que algunas veces se le aborda a esa intensidad sin tener una estructura que soporte, con lo cual
termina o lesionándose o teniendo un impacto que no es el que queremos, que no es la velocidad de ejecución. Por otro lado, el nuevo rol de la fatiga en el deporte, ¿sí? En contraposición a esta crítica que le hago yo puntualmente al profe cansador, profesor que valora su trabajo en función de la fatiga que provoca en la persona, ¿sí? Que es bastante común lamentablemente en nuestra profesión. Y para entender un poco esto, tenemos que apoyarnos en lo que es la definición, o una de las definiciones, o una de la conceptualización de la resistencia, que es mantener una potencia o un gesto deportivo o un gesto en particular, ¿sí? Durante la mayor cantidad de tiempo posible de manera eficaz, manteniendo la fatiga lo más alejada posible, es decir, manteniendo una eficiencia, sin un gasto excesivo de energía. Fíjense en contraposición a la conceptualización antigua, en algunos libros más antiguos que se conceptualizaba como la capacidad del aguante, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra aguante, estamos haciendo hincapié en soportar algo o mantenerlo algo durante un tiempo prolongado, como sea, de la manera que sea. Y esto es claramente compensando, realizándolo mal y con una clara posibilidad de lesión. Por lo tanto, la resistencia no es trabajar con la fatiga como un fin en sí, sino que es tratando de mantenerla lo más alejado posible. Y por otro lado tiene que ver, y ahí sí metiéndonos un poco ya en la conceptualización de planificación, lo que es el concepto de la flexibilización de la planificación. Cómo hoy en día, por la cantidad de exigencias, por las problemáticas que son las que vamos a ver después, y otras cuestiones más, hacen que nosotros, en vez de tener ya planificado y armado el calendario anual, ¿sí? Lo que sería el macrociclo, con todos los meses, todas las semanas, y en lo posible, todos los meses, todos los días de cada semana ya dosificadas y planificadas, hoy nos damos cuenta que todo eso ya quedó un poco extinto, digamos. Sino que uno planifica mes a mes y en algunos casos semana a semana, ¿sí? Con lo cual nos exige utilizar todos los recursos que tengamos a mano, ya sea el empirismo o las experiencias en trabajos anteriores, los recursos que tenemos, o sea, qué análisis nosotros hacemos sobre lo que tenemos, que es lo que vamos a ver ahora, las evidencias científicas que tienen que ver con los estudios que tenga cada uno y la rigurosidad científica que tenga a la hora de dosificar, ¿sí? Y planificar, y el sentido común, ¿sí? Bien, a partir de ahí entendemos que dentro de la temporada o el calendario anual, la planificación anual, van a haber momentos donde se puede ser más rígido y momentos donde se va a ser mucho más flexible. Y entendiendo, volvemos a esa primera clase, ¿sí? O a ese primer video, tenemos que entender y tenemos que tener bien en claro cuál es nuestro rol en el asunto. O sea, nosotros acompañamos. El deporte es la estrella, digamos. Nosotros no podemos pretender ser más específicos para el deporte que el deporte mismo. Con lo cual, vamos a tener momentos donde vamos a tener mayor incidencia, vamos a poder trabajar de manera más completa, y van a haber momentos donde nosotros vamos a quedar en un segundo plano, si vamos a acompañar, no es que vamos a dejar de ser importantes, pero se le va a dar más importancia a lo que pasa dentro de la cancha, campo, o donde sea en el deporte que estemos trabajando. Entonces se pasa de una parte muy rígida, lo que sería una pretemporada, ¿sí? por así decirlo, y una parte muy flexible que tiene que ver con los deportes, con el periodo de competencia. Y esto también en función del tipo de deporte en el que trabajemos. Si estamos hablando de un deporte de situación,
que se compite todos los fines de semana, digamos que la planificación es muy flexible. Quizás en deportes donde tienen citas cada tanto tiempo se puede hacer una planificación un tanto más rígida. Pero lo que tenemos que entender es que no se puede, no se puede pretender que el deportista, el grupo o quien sea se apegue al 100% con total rigidez a la planificación que nosotros armamos. Bien, por otro lado tenemos lo que son las problemáticas, ¿sí? Que tiene que ver con el recurso o los recursos, problemáticas de recursos de espacios, ¿sí? O infraestructura, donde vamos a notar que vamos a compartir con otros deportistas o otros grupos. Problemáticas de recursos materiales, a veces no se dispone con los mejores elementos, o cuesta mucho tiempo conseguirlo, o porque son muy caros, casualmente. El poco tiempo del que disponemos para las clases, algunas veces es una hora, y nosotros bien sabemos que esa hora termina siendo 45 minutos, media hora, si te piden a los deportistas para hacer alguna cuestión técnica. La baja frecuencia, que tiene que ver con los pocos días semanales con los que disponemos para poder desarrollar un trabajo medianamente prolijo, ¿sí? Un bajo esquema corporal o engrama motor, que tiene que ver con los años de entrenamiento. Muchas veces nos encontramos con adolescentes o empezamos a trabajar con edades ya llegando al final de la adolescencia o al final del secundario, por decir 16, 17 años, y nos encontramos con que están empezando a dar los primeros pasos en la preparación física. Con lo cual, si nos apoyamos, por ejemplo, en el programa de desarrollo a largo plazo, y estamos unos 7, 8 años retrasados. Y eso es un problema, porque también hay adaptaciones que se dan en ese tiempo que nosotros no las podemos suplir, y hay que ser muy cuidadoso con la carga, no por la carga en sí, sino por la falta de estructura y de experiencia que tienen las deportistas a esa edad. El contexto socioeconómico, la necesidad de trabajar más de 8 horas, la falta de alimentación, la falta de descanso. Y por otro lado, tiene que ver con quizás un poco la subestimación que se da a la preparación física, ¿sí? Con respecto a algunos dilemas que se dan, donde, por ejemplo, yo cito frases como que si un deportista se rompe, es un déficit en la preparación física. Estas son cuestiones que seguramente van a tener que, o van a escuchar en algún momento, ¿sí? Que si se lesionan va a ser culpa de ustedes, que si hay falta de resistencia, ¿sí? O no están pudiendo sostener una intensidad, va a ser culpa de la preparación física también, y esto es un gravísimo error, entendiendo y apoyándose en lo que es el principio de totalidad, ¿sí? Y entender que el proceso de entrenamiento es complejo y es completo. El deportista está consumiendo, ¿sí? Energía, o está utilizando sistemas metabólicos, tanto en la preparación física como dentro de la cancha, y viceversa. Con lo cual, muchas veces puede pasar que no es la preparación física la que está causando interferencia sobre el deporte, sino que muchas veces la falta de dosificación clara que se da dentro de la cancha termina interfiriendo sobre la preparación física. Con lo cual termina interfiriendo sobre sí mismo, porque termina imposibilitando poder sostener un nivel de intensidad que quizás el deporte exige. Con lo cual, todas estas cosas que venimos nombrando y describiendo, hacen que nosotros tengamos que modificar, tengamos que tenerlas en cuenta a la hora de dosificar, ¿sí? Digamos que uno arranca con un 100%, por decir un valor, sobre lo que tenía planificado realizar, y vamos viendo que estas cuestiones nos van sacando, con respecto a las problemáticas, nos van sacando porcentajes, ¿sí? Y uno termina dando quizás un 60% de todo lo que tenía planificado armar.
Y ahí está la cuestión del sentido común, del empirismo, de la evidencia científica, a ver qué es lo que dicen los libros, y en función de los recursos que nosotros tenemos. Bien, una vez analizado esto, nos vamos a meter en lo que es la periodización y planificación deportiva, ¿sí? Entendiendo que periodización era sectorizar y planificación era la utilización de los recursos de la manera más eficiente. Las características son organizar los componentes de la preparación física en un tiempo determinado, utilización óptima de recursos, ¿sí? Es hacer lo que mejor podamos con lo que tenemos, muchas veces no es lo ideal, ¿sí? Cumplir con los objetivos propuestos. Se utilizan ciclos que dan carácter físico, ¿sí? De fases, y esto tiene que ver con el principio de ciclicidad, ¿sí? Y que se corresponde con lo que es la forma, el concepto de forma deportiva, ¿sí? Con la adquisición, mantenimiento y pérdida temporal de la forma deportiva. Nos guste o no nos guste, el nivel sube, se mantiene y baja, ¿sí? Después habrá que ver en cuánto tiempo sube, cuánto tiempo podemos sostenerlo, cuánto tiempo cae y qué tan bajo puede llegar a caer. Pero que cae, cae. Con lo cual muchas veces es un error creer que esa falta normal de pérdida temporal sea atribuida a falta de carácter, de personalidad, como es bastante común el análisis que hacen muchas veces, o hacemos muchas veces los argentinos. Todos los ciclos deben estar en relación, o sea, debe haber una transferencia positiva. Medios y métodos deben estar ubicados en el momento correspondiente. Bien, tenemos 5 fases que se deben tener en cuenta, con actividades concretas y siguiendo una estructura lógica y sencilla. Tenemos una fase número 1, donde se produce un análisis, un estudio previo, se realiza un diagnóstico inicial de cada uno de los factores principales que influyen en el rendimiento deportivo, y esto es no solo el análisis físico condicional, sino que es un análisis completo. En estos primeros puntos, ¿sí? Técnica, capacidades condicionales, sistemas metabólicos, táctica, tiene que ver con lo que vimos en la clase de análisis y requerimientos del deporte. Si hay alguna duda ahí, les recomiendo que vayan a verlo. Condiciones externas, qué tipo de competición, ¿sí? Si estamos hablando de alto rendimiento, de deporte federado, deporte recreativo, nosotros hacemos hincapié puntualmente en lo que es deporte federado, ¿sí? Y es donde más problemáticas hay. Que en alto rendimiento también hay problemáticas, pero son distintas. Y a su vez el rendimiento y el resultado tiene impactos distintos. En el deporte federado quizás uno tiene un poquito más de consideración en la derrota, ¿sí? De lo que se le tiene en alto rendimiento. En algunos casos a los deportistas o a las deportistas federadas se les exige rendimiento como si fueran atletas de alta competencia. Clubes, instalaciones, materiales y carga horaria, todo esto que analizamos antes. Con respecto a lo social, las familias, ¿sí? Si las familias tienen, si le dan importancia o no al deporte, de qué tipo de lado le dan importancia, si les importa que sus hijos hagan deporte con respecto a la salud o con respecto al rendimiento, ¿sí? El estado socioeconómico, entre otros. El estado psíquico, qué motivación tienen, ¿sí? Y las condiciones básicas, que tienen que ver con el talento y la salud. La fase 2, que tiene que ver con la previsión, ¿sí? Es el momento de definir qué objetivos, plantear objetivos intermedios y finales, ¿sí? Lo que serían metas y objetivos finales, que haya una posibilidad real de él o la jugadora, ¿sí? Que tengan posibilidad real de poder cumplirlo. O sea, no descontextualizadas, ¿sí? Que tiene que ver con el último punto, sí, que tenga que ver con las posibilidades reales que tiene el club y la actividad. Dentro de las características que se deben cumplir,
tienen que ser realistas y alcanzables, tiene que haber una claridad en la formulación, ¿sí? Tiene que ser específico. Estos dos puntos, claridad y en la formulación, y ser específico es mejorar. No puede ser un objetivo ser bueno en algo, mejorar, sino que tiene que tener una especificidad. Yo quiero mejorar tal cualidad o tal manifestación de tal cualidad o tal gesto deportivo. Tiene que haber posibilidad de medida, ¿sí? Tiene que ser expresado en términos operativos y tiene que haber una coherencia entre el entrenamiento y la competencia. Si nosotros queremos salir campeón o campeones, y no se va a entrenar o se entrena a media máquina o hay cuestiones que se dan en la competencia que nosotros no las abordamos en el entrenamiento, digamos que hay una incoherencia entre el entrenamiento y la competencia. Bien, el punto siguiente es el estudio del calendario de la competencia. Tiene que ver con la duración de la temporada, la cantidad de competencias semanales, ¿sí? Cuántas semanas se va a competir, forma de competición, si es eliminación directa, si es liga, si es un día, ¿sí? Si son varios días, si son varias fechas, perdón, número de competiciones, si es una competencia grande, si hay varias competencias puntuales también, por ejemplo, determinación de competencias importantes. O sea, a partir, esto más que nada se da en los que son deportes individuales o de oposición, ¿sí? Donde quizá tienen varias competencias y se determina cuál es la más importante. Después, avanzando con lo que es el concepto de periodización, tiene como objetivo dividir el plan en fases más cortas y más manejables, ¿sí? Mejora la organización del entrenamiento y permite dirigir el programa sistemáticamente. Dentro de las estructuras que lo componen, tenemos lo que es la sesión, es la unidad simple de entrenamiento. Tenemos lo que es el microciclo, que está compuesto por varias sesiones. Tenemos lo que es el mesociclo, que está formado por varios microciclos, ¿sí? Y tenemos lo que es el macrociclo, que está compuesto por varios mesociclos. Ahí vamos a ir viendo, abordando cada uno, ¿sí? En la medida que vayamos desarrollando estas cuestiones. Bien, y ahí nos metemos en lo que son los modelos de periodización, ¿sí? Vamos a armar una ida y vuelta entre lo que es la periodización convencional y lo que es la periodización convencional y lo que es la periodización contemporánea, ¿sí? Arrancando por lo que es la periodización convencional, el autor es Mateyev, es considerado como el padre de la planificación moderna. Aplica el carácter científico al entrenamiento, antes se hacía mucho por empirismo, digamos, y por ensayo y error. Populariza la planificación anual y utiliza 3 criterios básicos para planificar. El calendario de las competiciones, por supuesto, ¿sí? Para determinar cuándo se complica, cuándo se compite y qué tiempo tenemos después y qué tiempos tenemos antes de la competición. Las condiciones climáticas, tengan en cuenta que antes los deportes que eran de invierno se hacían solamente en invierno y después en verano se complicaba y mucho, y viceversa. Con lo cual, hoy en día quedó totalmente resuelto ese tema. Tenemos canchas artificiales, tenemos césped artificial, tenemos canchas techadas, estadios techados, con lo cual se puede competir normalmente durante todo el año. Esto antes no pasaba, con lo cual era tenido en cuenta a la hora de planificar. Y las leyes biológicas que influyen en la forma deportiva. Esto es ni más ni menos que el concepto de síndrome general de adaptación de Selye, que corresponde con las 3 fases de la forma deportiva, donde nosotros adquirimos, ¿sí? Lo que es la forma deportiva, se conserva o se estabiliza, ¿sí? Y se pierde. Dentro de las características principales tenemos una amplia base de entrenamiento general, o sea, se le da un buen tiempo a formar esa base, con lo cual se abordan cuestiones
correspondientes a las capacidades condicionales muy elementales, a veces demasiado elementales, se le da un carácter continuo, ¿sí? Y se respeta una alternancia entre lo que es la carga y la recuperación, ¿sí? Ni más ni menos que lo que da como resultado el principio de supercompensación, o lo que posibilita de manera correcta la supercompensación. Dentro de la periodización contemporánea tenemos a Yuri Verkhoyanski, ya lo nombré en otros videos, fue bastante nombrado Yuri, y lo va a seguir siendo en esta cátedra. Propone un modelo de planificación de entrenamiento basado en una dinámica de bloques, ¿sí? Plantea que las cargas de entrenamiento no específicas pueden tener repercusiones fisiológicas negativas sobre el deportista. Esto es contrario a lo que decía Mateyev, o a lo que planteaba Mateyev, sino que Yuri, si bien le da importancia al entrenamiento general o al periodo general, le da más importancia al concepto de desarrollo especial, ¿sí? O entrenamiento especial o específico. Plantea que las cargas de entrenamiento no específicas pueden dar repercusiones fisiológicas negativas sobre el deportista. El entrenamiento debe ser en su mayor parte específico, ¿sí? O sea, podemos trabajar la generalidad, pero sin perder de vista la cuestión específica. Sustentado en un trabajo concentrado de fuerza en el primer bloque para crear las condiciones de mejoras posteriores en el contenido de precisión técnica y cualidades de velocidad, ¿sí? Digamos que cada bloque crea la premisa para poder subir un escalón más y seguir desarrollándolo. Por eso los bloques. La concepción del entrenamiento es basada en un sistema estructurado de 3 fases. Programación, entendida como la primera determinación de la estrategia del contenido y de la forma de construcción del proceso de entrenamiento. La organización, ¿sí? Que es la realización práctica del programa partiendo de las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. Y el control, que es el seguimiento del proceso de entrenamiento basado en criterios establecidos previamente. Es como nosotros vamos viendo y vamos controlando cómo las cargas que vamos aplicando van adaptándose o no. Después tenemos lo que es, en función de ese modelo de bloques de Yuri, tenemos el modelo de bloques de ATR, ¿sí? Desarrollado y defendido por Fernando Navarro Valdivieso. Surge como una variante del modelo de bloques de Verkhoyanski. Consiste en secuenciar los diferentes mesociclos planteados de manera cíclica. Se trata de hacer coincidir los mesociclos con una racionalización del proceso de adaptación del entrenamiento. Como idea general se basa en 2 puntos fundamentales: la concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos del entrenamiento, esta cuestión que hablábamos antes de la generalidad versus la especificidad, se para del mismo lado de Yuri, ¿sí? Podemos trabajar la generalidad sin perder de vista sobre las cuestiones específicas. El desarrollo consecutivo de ciertas capacidades, objetivos en bloque de entrenamiento especializados o mesociclos. Bien, dentro de la organización de las estructuras ya nos metemos y empezamos a desmenuzar cada parte de la periodización, de la planificación. Tenemos la planificación anual de una temporada que consta que su punto más grande, digamos, o su estructura más grande es el macrociclo, que pueden haber 1, 2 o 3 en función de las competencias importantes. Si se tiene una sola competencia importante, se arma un macrociclo anual completo donde abarque toda esa competición. Esto se da puntualmente en los deportes de situación, ¿sí? Deportes de equipo, donde se hace una competencia anual completa. Pueden haber 2, ¿sí? Si se dan en la primera o mitad de año, son 2 planificaciones, son 2 macrociclos distintos.
sí que uno tiene que ver con el otro, por supuesto, y si son tres, se da sobre todo en deportes donde tienen varias competencias y varias competencias importantes. Deportes, por ejemplo, individuales, donde tienen un campeonato nacional, un sudamericano, ¿sí? Y un mundial, por ejemplo. Entonces, se arman las planificaciones en función de esos tres momentos o esas tres competencias importantes. El macrociclo está compuesto por los tres periodos y fases que se relacionan con el síndrome general de adaptación antes nombrado. ¿Sí? El periodo preparatorio tiene una fase general y una fase específica. Periodo competitivo, que tiene una fase competitiva. Y el periodo transitorio, que tiene una fase transitoria. Después tenemos lo que es el mesociclo, microciclo y sesión de entrenamiento. Hoy vamos a abordar más que nada lo que tiene que ver con el macrociclo. ¿Sí? Bien. Macrociclo es un ciclo de entrenamiento largo, puede durar entre 3 y 12 meses. ¿Sí? Incluyen las tres fases de desarrollo de la forma deportiva, esto es la adquisición, la estabilización y la pérdida temporal. Dentro del modelo convencional, las tres fases son esas que nombré recién: adquisición, estabilización y pérdida temporal. Dentro de la adquisición tenemos lo que es el periodo preparatorio, ¿sí? Y dentro del periodo preparatorio tenemos la fase general y específica. Dentro de los objetivos principales del periodo preparatorio tenemos el desarrollar los fundamentos de lo que es la forma deportiva, esto es la base, la estructura que después nos va a posibilitar poder sostener una intensidad o poder hacer pie ante las demandas que nos impone el deporte en cuestión. Producir la acumulación de capacidades motoras y coordinativas multilaterales y un desarrollo motor general. Dentro del objetivo principal del periodo competitivo es la mejora gradual del nivel de preparación, o sea, esto que conseguimos lo mejoramos. Afianzar, ¿sí?, la estabilidad de la preparación, esto es poder sostener y hacer pie a las exigencias del deporte, poder cumplir con estas exigencias y el mayor tiempo posible, el tiempo principalmente que dure la competencia. Mejorar los resultados de rendimiento competitivo, ¿sí? Poder llegar a ese nivel competitivo y poder mejorarlo dentro de lo posible. Y por último, los objetivos principales del periodo transición o el periodo transitorio tienen que ver con interrumpir en el entrenamiento de cargas elevadas, facilitar la recuperación activa y renovar las reservas de adaptación del deportista, ¿sí? Esto es para que se pueda, o esté listo o esté lista, para poder afrontar un nuevo periodo preparatorio, ¿sí? Y poder adquirir en el menor tiempo posible, ¿sí? Siempre y cuando haya una coherencia, esta tan preciada forma deportiva. Bien, periodo preparatorio, ¿sí? Tenemos el periodo preparatorio general, la fase general, tenemos una duración variable en función de los mesociclos, ¿sí? Según cuántos mesociclos queramos trabajar, es lo que va a durar. El objetivo es crear la base funcional general, esto es una mejora de la condición física. A nivel metabólico se da una predominancia de lo que es la resistencia aeróbica. A nivel neuromuscular se da una predominancia de lo que es la fuerza general y la fuerza máxima. Dentro de lo que es el periodo preparatorio específico, la duración es variable en función del calendario, o sea, cuánto tiempo tengamos desde que terminamos la fase general hasta que tenemos que empezar a competir, es lo que se ve como periodo específico. El objetivo es crear la base de los requisitos específicos del deporte, o sea, ya empezar a darle forma específica a todo eso que veníamos trabajando en lo que es en el periodo general, es empezar a perfilar las capacidades y lo que vayamos a trabajar en función de las demandas que tengamos en el deporte. A nivel metabólico, una predominancia de la resistencia aeróbica y anaeróbica, ya se empieza a sumar. A nivel neuromuscular, sea una predominancia de la fuerza máxima y la fuerza explosiva.
Bien, dentro de lo que es el periodo competitivo, el desarrollo de las capacidades específicas motoras y técnicas, si ya estamos trabajando puramente con la especificidad, se da una preparación integrada, ¿sí?, para mejorar el rendimiento deportivo, ¿sí? En este punto remarqué integrada porque la idea es que que la preparación física se acople a al trabajo de campo, ¿sí?, o al trabajo específico. Ya empezamos a ceder un poquito más de terreno en función de la especificidad y la competencia. Por supuesto, intensidad y especificidad máxima del deporte, o sea, máximas demandas sobre los deportistas, predominancia de ejercicios de manipulación de competencias o de competiciones, ¿sí? Ahí es donde se da, se le expone a los y a las deportistas a las competencias constantes con ese estrés y esa tensión mental que requiere. Con lo cual es importante empezar a tener en cuenta todos los que son esos procesos de adaptación y de recuperación. ¿Cómo iniciamos toda esa recuperación? ¿Sí? Para poder hacer pie y tratar de hacerle caso un poco a la línea que intenta bajar Boyle, que la importancia nuestra es hacer que el deportista o la deportista esté adentro de la cancha. Bien, y la participación en competiciones principales, previa a la principal. Y por último tenemos lo que es el periodo de transición, o periodo transitorio. Se da una regeneración de las reservas de adaptación del deportista, los medios se activan, los medios de recuperación activa, ¿sí? Esto empiezan a tener importancia cómo reducimos esa carga, de qué forma, sí, que tiene que ser paulatina, que no tiene que ser de golpe. Se le da importancia al descanso pasivo, ¿sí? Se le puede dar esas tan preciadas muchas veces semanas de vacaciones, después de mucho tiempo durante competiciones y de estar expuestos ante esa tensión mental y estrés que produce la competencia, ¿sí? Es necesario muchas veces que se dé este descanso pasivo. Y la duración es en función del momento del año competitivo, ¿sí? Hay periodos de transición que son cortísimos, si estamos hablando de un periodo en el medio de 2 macrociclos, que los dos integran un año calendario, ¿sí? Distinto es al periodo de transición que se da una sola vez al año, ¿sí? Después de todo el año de competencia, donde ahí sí quizás es un poco más largo, y ahí por lo general surgen los problemas con los deportes que son federados y que no son de alto rendimiento, donde los periodos de transición son excesivamente largos y cuesta mucho crear esa conciencia de seguir entrenando o de activar esa recuperación activa. Con lo cual se termina perdiendo en demasía y eso termina impactando sobre la planificación o el inicio del próximo periodo preparatorio. Bien, después nos metemos en lo que es el modelo ATR, ¿sí? Donde tenemos una fase de acumulación, la A corresponde a la acumulación, el contenido principal es la resistencia aeróbica, ¿sí? Y la fuerza máxima explosiva. Fíjense cómo en este concepto cambia lo que tiene que ver la fuerza máxima explosiva y lo que hablaba antes de la fuerza máxima. Cómo cambió y cómo es en función de los conceptos que baja Vadillo, ¿sí? Donde no habla de fuerza máxima, sino que habla de fuerza explosiva, y tantos valores de fuerza máxima como tiempos y velocidades se midan, ¿sí? Cómo cambió mucho esta cuestión.
Características generales, aumento de la potencia de los deportistas creando una reserva de cualidades básicas, ¿sí? Fase de transformación, una segunda fase donde el contenido principal es la fuerza-resistencia y la resistencia aeróbica-anaeróbica. Dentro de las características generales tenemos una conversión del potencial adquirido a una preparación especial. Si ya pasamos rápidamente a la preparación especial. Y una tercera fase que es la de realización, donde el contenido principal es la manipulación de la competición y capacidades de velocidad. Dentro de las características generales se crean las premisas necesarias para que en la competición cristalicen los potenciales motores. Bien, ahí van a observar el dibujo, como en la primera fase, en la fase de acumulación se trabaja lo que es la fuerza máxima, lo que es la resistencia aeróbica y lo que es la formación técnica básica, cómo eso crea las condiciones necesarias para poder trabajar lo que es la resistencia a la fuerza. ¿Sí? En este punto no es el tipo de manifestación que se creía antes, sino que yo me apoyo más y me gusta más como lo nombra González Vadillo, que es la resistencia específica del deporte, o sea, las demandas sobre la resistencia a la fuerza que dicta el deporte, con lo cual es a la velocidad y en el tiempo que se da o que se demanda el gesto deportivo, en contraposición a lo que es la resistencia a la fuerza, entendida como altos volúmenes, 15, 20, 25 repeticiones, baja velocidad, sino que una resistencia a la fuerza puede ser sobre alta velocidad. O sea, si los deportes son de potencia, puede haber una resistencia a la potencia, y estamos hablando de resistencia a la fuerza. Un segundo escalón de transformación donde le damos el paso a la especialidad en función de lo primero que trabajamos en la acumulación, esta resistencia a la fuerza, esta resistencia mixta o anaeróbica, ¿sí? Si es requerida, por supuesto, y esta tolerancia, ¿sí? a la fatiga de la técnica, que no es ni más ni menos que la resistencia, ¿sí? Poder sostener un gesto lo más posible sin perder la eficacia, esto mismo que decíamos antes, y no basándonos en lo que es la capacidad del aguante o de aguantar. Y un tercer escalón, que es el de la realización, ¿sí? Donde ya estamos trabajando en la capacidad de la velocidad, ¿sí? Ya estamos trabajando de manera más integrada entre lo que es el dominio técnico-táctico y lo que es la capacidad, ¿sí? Y como eso tratamos de llevarlo a los valores de competencia. Y bien, con esto ya finalizamos esta primera parte de macrociclo. El próximo tema es mesociclo. Así que bueno, espero que les sirva, que les haya gustado. Pueden tomar como referencia para refrescar esas cuestiones de análisis de requerimientos del deporte, ¿sí? Sería fundamental. Y estas cuestiones de las problemáticas que también hacen que nosotros tengamos que andar desarrollando esa habilidad de resolver en el acto. Creo que esa es la principal virtud que tenemos los entrenadores, preparadores físicos que estamos en Argentina, porque estamos constantemente caminando sobre terreno blando, ¿sí? Y estamos corrigiendo y atando con alambre constantemente. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau.